Y yo quiero expresar lo siguiente, la verdad es que esto me emociona demasiado porque eso tiene que ver con mi vida anterior, tiene que ver con mi paso por el Senado y tiene que ver con lo que hemos querido hacer desde el gobierno nacional. Y empiezo diciendo que tiene que ver con mi vida anterior porque cuando yo lideraba la división de Cultura, Creatividad y Solidaridad en el Banco Interamericano de Desarrollo, una de las áreas en las que yo tenía que involucrarme tenía que ver con innovación social. Y fue así como llegué a empresas B, a sistema B. Entonces empecé a estudiar lo que estaba ocurriendo en el mundo con sistema B y me enamoré del concepto donde una empresa B es una empresa que más allá de la utilidad económica y financiera, está pensando es en la utilidad social de esa empresa. ¿Cuánto puede esa empresa aportarle a la sociedad con la que trabaja? Y recuerdo que empezamos a tener diálogos con Sistema B y había salido en esa época el libro del profesor Mellon, un libro que era muy esquemático y mostraba cuáles eran las diferencias de una empresa B versus una empresa tradicional. Y nos encontrábamos con que las empresas B tenían entre sus características la conciencia ambiental en todas sus líneas de producción, ser eficientes, ser responsables, ser sostenibles, el empoderamiento de la mujer, por ejemplo, dentro de la empresa, el liderazgo de la mujer, la remuneración equitativa entre hombres y mujeres, la repartición de utilidades con los trabajadores, la transparencia en el manejo de la información, también la contribución que hace la empresa para resolver un problema social. Y entendíamos además que llegar a ser parte de Sistema B pues era primero una gran exigencia, y en el mundo para aquella época no había más de 400 empresas que fueran lo que se denominaba en inglés B Corps. Y entonces empecé a indagar más y dije, bueno, esto tiene algún desarrollo normativo. Y me encontré con que 7 estados de los Estados Unidos para aquella época, estamos hablando del año 2012, 2013, ya estaban registradas como B Corps, tenían el registro de B Corps. Y bueno, me fui enamorando tanto con el concepto que empezamos a propiciar reuniones desde el BID con las empresas de Sistema B. Y cuando dije, voy a empezar una nueva etapa en mi vida y voy a aspirar al Senado de la República, me puse como tarea sacar adelante en Colombia una norma que nos permitiera en Colombia armonizar con todos los tipos de sociedades la creación también de esa especie de denominación societaria B. Y bueno, llegamos al Senado y hoy quiero hacerle también un reconocimiento al doctor Andrés Barreto, quien era el coordinador de mi UTL y quien es hoy el superintendente de Industria y Comercio. Con él empezamos a desarrollar lo que sería ese marco normativo. Y entonces ahí empezaron a aparecer en mi vida los emprendedores B en Colombia. Yo recuerdo que en ese momento tuve una conversación con unos jóvenes emprendedores talentosísimos que habían fundado Alcahuete, María Panela, y empezamos a ver empresas también que estaban trabajando en los temas relacionados con energías renovables. Después vimos el interés de Crepes and Waffles también de entrar al Sistema B. Y entonces dijimos, vamos a crear dentro del concepto del Sistema B el tipo societario BIC en Colombia. Y así fue naciendo, concertando, dialogando, y me tocaron conversaciones muy interesantes donde, por ejemplo, muchos emprendedores de Sistema B me decían, no creemos en las sociedades BIC porque lo nuestro es algo mucho más libertario, no queremos estar en un esquema societario. Y después fueron entendiendo que hacerlo era una forma de darle una introducción en Colombia al concepto y de permitir tener un sello, porque también lo que podía ocurrir era que se proliferara el uso de la B sin poder certificar que en efecto se estaban cumpliendo con todas estas prerrogativas. Y así fue que salió la ley. Y recuerdo que en el Congreso la situación
Pues no era fácil porque nos tocaba hacer mucha pedagogía. Y cuando fuimos mostrando que las empresas BIC son el desarrollo por excelencia del artículo 333 de la Constitución, que habla de la función social de la empresa, en el legislativo empezaron los colegas nuestros a enamorarse. Y entendían que se puede ser cualquier tipo de sociedad. Se puede ser una sociedad en comandita simple, una sociedad por acciones. Se puede inclusive apelar a la estructura normal de las SAS, pero a todas incluirle también esa denominación BIC. Y recuerdo, por ejemplo, las conversaciones que tuve con el entonces superintendente de sociedades, el doctor Reyes, que me decía, pero es que esto es como si fueran fundaciones al comienzo. Y fuimos mostrándole, trajimos los expertos, nos ayudó Sistema B, y después fue tanto el apego de Francisco, que ahora en su libro de sociedades, que fue recientemente publicado, tiene ya yo diría un capítulo, pero un espacio importante donde él muestra lo que se ha logrado con las empresas BIC, por lo menos en la estructura normativa. Hasta ahí, muy bien, logramos sacar la ley, un apoyo mayoritario, y después cuando llegué a la presidencia, le dije a mi buen amigo José Manuel Restrepo Abondano, que era el ministro de Comercio, ministro de Hacienda, le dije, vamos a reglamentar las empresas BIC. Hicimos la primera reglamentación, la hicimos con el apoyo del viceministro Saúl, pero aparecieron unos jugadores que han sido excepcionales en esto. Esto no nace y no crece si esto no es de todos, esto no es un triunfo individual de nadie, todos tenemos que sumar. Y llegaron los grandes campeones también a hacer esta promoción, y hoy estamos acá en la Cámara de Comercio de Bogotá, en Ágora, con uno de esos grandes campeones, que es Nicolás Uribe. Él asumió este reto, dijo, vamos a hacer la promoción, vamos a llegarle a los emprendedores. Logramos en su momento también hablar con Julián Domínguez, hablamos con la Cámara de Comercio de Medellín, pero un gran liderazgo de la Cámara de Comercio de Bogotá. Y hoy lo que estamos viendo es que en este evento, solo en este evento, estamos reconociendo a más de 400 empresas BIC en nuestro país. ¿Y esto qué quiere decir? Que con este ritmo Colombia va a cerrar el año 2021 siendo el país del mundo con más empresas B, con más empresas BIC, y ese es el presente y el futuro del emprendimiento consciente en nuestro país. Se puede hacer empresa, se puede tener conciencia de negocio, pero al mismo tiempo conciencia de aporte a la sociedad. Y estas empresas, lideradas por emprendedores talentosos, emprendedoras talentosas, jóvenes, innovadores, todas hoy están marcando una diferencia, y es, primero, una sociedad no prospera sin empresas. Y yo quiero dejar esta reflexión muy de fondo, porque muchas veces nosotros asumimos que todas las cosas buenas que hemos construido siempre van a estar con nosotros, es decir, nunca van a tener riesgos. Pero lo cierto es que en el mundo las democracias tienen riesgos. Las democracias en América Latina están expuestas a populismos, a demagogia, están expuestos a personas que quieren fracturar la sociedad, a que quieren dividir la sociedad entre ricos y pobres para cabalgar en sus pretensiones electorales, y eso ha pasado en muchos países. Y algo que a mí me preocupa es que muchas veces en esa demagogia y en ese populismo surge una especie de satanización, de demonización de la empresa, y pareciera que a algunos que están llenos de ideologización les encanta decirle al empresario rico, egoísta, destructor, para así generar más odio y con ese odio catapultar el caos como la bandera de lucha. Yo pienso totalmente distinto. Yo aspiré a la presidencia defendiendo a los emprendedores, defendiendo a la empresa, a la micro, a la pequeña, a la mediana, a la gran empresa, porque la empresa es el motor de una sociedad para generar empleo, para generar equidad, para generar innovación, competitividad, transformación.
Y yo puedo decir que la mejor manera de callar todas esas expresiones que muchas veces tratan de dividir la sociedad a partir de la demonización del emprendedor es justamente las empresas big. Porque se puede hacer dinero. Y las empresas son con ánimo de lucro. Pero más allá del ánimo de lucro, hay un ánimo de aporte a la sociedad. Y si nosotros queremos una sociedad que cumpla con los objetivos de desarrollo sostenible, si queremos una sociedad que empodere más a la mujer, si queremos una sociedad que vaya de la mano con reducir en 51% las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030, si queremos una sociedad carbono neutral para el 2050, si queremos una sociedad que reforeste, que proteja las cuencas hidrográficas, que al mismo tiempo evite la contaminación de ríos y océanos, y al mismo tiempo, si queremos una sociedad que empodere a las minorías, que le dé más oportunidades a los trabajadores, pues eso se puede hacer desde la forma en la que se consigue una empresa, y eso son las empresas big. Yo me siento feliz de ver hoy estos premios, y me siento feliz, y debo decirlo, que este concepto no pertenece a un individuo. Siento que cumplí con un aporte cuando fui senador de sacar adelante una ley, de que he cumplido con un aporte en reglamentarla desde la presidencia, en que hemos cumplido estimulándolo, pero ya cuando veo a la Cámara de Comercio de Bogotá, a las cámaras del país, cuando ya veo a los emprendedores, cuando ya veo a Andrés diciendo vamos a convertir a Corferias en una empresa big, cuando vemos, por ejemplo, que Natura está en un proceso similar, cuando hemos visto lo que ha hecho Crepes and Waffles, cuando hemos visto lo que están haciendo también instituciones financieras, pero cuando vemos lo que están haciendo ustedes, que es crear desde el primer momento o transformar una sociedad en ese beneficio e interés colectivo de todos, me doy cuenta que esta tiene que ser una revolución empresarial que no pare. Y si vamos a llegar a más de 600 empresas big para finalizar el año, y yo le digo a la ministra vamos a llegar rápido a las 1000, es porque tenemos que seguir creciendo esto. Y esta tiene que ser una bandera de la Cámara de Comercio de Bogotá, tiene que ser una bandera de todas las cámaras, tiene que ser una bandera de los gremios, porque se puede ser empresa big en cualquier sector. Ningún sector está privado de tener empresas big. Y ahí está la verdadera conciencia de lo que es una empresa que aporta. Y cuando uno empieza a contar a las empresas, vea, usted está haciendo esto, conviértase en empresa big. Y nos damos cuenta que se persuaden y que eso no altera el tipo de sociedad con la que fueron inscritos en el registro mercantil, sino que le agrega valor, lo distingue además ante la sociedad. Yo creo que eso nos ayuda a dinamizar esto más. Y cierro diciendo esto: sería imposible hablar de empresas big si no habláramos de un consumidor big. Y muchas personas me preguntan, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Cada vez son más los ciudadanos que militan en las marcas que consumen. Que cuando van a comprar un producto se preguntan, bueno, ¿y esta empresa que produce este producto es responsable con el medio ambiente? ¿Es responsable laboralmente? ¿Es responsable con la equidad de género? ¿Es responsable con la transparencia? ¿Es responsable en la lucha contra la corrupción? ¿Es responsable en una serie de elementos? Es porque hoy el consumidor no le interesa simplemente llenar de dinero a quien produce, sino que espera que quien produzca lo haga con un gran marco ético de forma empresarial. Y esto va en armonía con trabajos tan importantes como los que ha hecho John Mackey o Raj Sisodia a través de Capitalismo Consciente. Esto también es tan importante como lo que estamos viendo desarrollado a nivel empresarial mundial por Singularity University. Y estamos viendo además que se puede homogeneizar toda la calidad de la producción teniendo un impacto favorable en la sociedad. De manera que mi felicitación a todos los empresarios big de Colombia, a todos los trabajadores big de Colombia, y gracias, doctor Nicolás, por su liderazgo, por el esfuerzo tan grande que usted ha hecho, por ponerle a esto este gran empeño,
y me honra estar entonces en este panel que sé que me voy a divertir muchísimo, me voy a llenar de alegría escuchando a los emprendedores big siendo lo que deben ser los grandes promotores, los grandes defensores, los grandes predicadores de un tipo de sociedad que llegó a Colombia para quedarse y para hacer grandes transformaciones. Muchísimas gracias.